Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo a analizar a la luz de la Biblia el Salmo 51, David y el pecado de su madre. La mayoría de los salmos en la Biblia fueron escritos por David. Algunos hablan de la grandeza y el poder de Dios. Otros hablan de la alabanza hacia Dios. Pero otros también hablan de la experiencia que tuvo David en su vida. Y uno de ellos es el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento y perdón a Dios. De este grandísimo salmo, uno de sus versículos ha generado bastantes opiniones e interpretaciones. Entre sus palabras, David recuerda el momento en que fue concebido por su madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. ¿Por qué David afirma que fue concebido en pecado? Existen diversos intentos por interpretar este versículo. Una explicación razonable es que todo ser humano nace con una carga de pecado heredado por naturaleza. Pero existe otra interpretación muy interesante que se aplicaría solo en el caso de la concepción de David y que tiene tres fuertes evidencias bíblicas que la apoyan. David había nacido mientras sus padres estaban separados, pero legalmente casados. Un artículo llamado El oscuro nacimiento del rey David, publicado por Yehuda Brico, basado en antiguos textos judíos que interpretaban las escrituras, nos entregan detalles de las particularidades circunstancias en las cuales David fue concebido. Durante un tiempo, Isaí y la madre de David estuvieron separados físicamente. En ese tiempo, Isaí fijó su mirada en una de sus bellas siervas, a la cual a una noche de pasión le propuso que fuesen a su recámara para obtener su liberación. Esta sierva habría tenido temor y le había comentado todo lo sucedido a su ama, la cual inmediatamente tramó un plan. En aquella noche la sierva apagó las luces y celosamente salió de la habitación para entrar a su ama, sin que Isaí supiera que estaba con su propia esposa. Así quedó ella encinta de David. Producto de tal engaño, los hermanos comenzaron a llenarse de celo y desprecio hacia David y lo consideraban un bastardo, fruto de un extraño adulterio de su madre. David se refiere a este desprecio que sufrió por años en uno de sus salmos. En el Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Otra fuerte evidencia en la Biblia que sustenta esa hipótesis se halla en la historia de la elección de David como rey de Israel. Dios le indica a Samuel, el profeta, que el próximo rey de la nación sea uno de los hijos de Isaí. El profeta fue a la casa de Isaí con el objetivo de ungirlo. Entonces Isaí le presenta a todos sus hijos, que en total eran 7. Sin embargo, Samuel pregunta a Isaí si faltaba algún hijo, a la cual él le responde que quedaba el menor pastoreando las ovejas, según 1 Samuel 16, 10 y 11. ¿Por qué Isaí no le informa al profeta Samuel desde un comienzo que tenía 8 y no 7 hijos? ¿Por qué David no estaba con el resto de sus hermanos? ¿Por qué el menor pastoreaba las ovejas y no los hermanos mayores? Son muchas las preguntas que vienen a la mente, pero las respuestas pueden hallarse con esta historia oculta de la concepción de David. Isaí, sintiéndose un tanto inocente de este caso, habría decidido criar a David en condición de criado y no considerarlo como hijo. Cuando el profeta Samuel había consultado por todos sus hijos, Isaí no consideró a David como uno de ellos, sino solo cuando Samuel pregunta nuevamente por todos ellos. Pero también considerando que se trataba de un supuesto secreto familiar, había tratado de ocultarlo a los ojos de un profeta de Dios por temor. La Biblia también nos dice que David estaba pastoreando ovejas, algo que en tiempo antiguo era considerado muy peligroso. Más todavía si David era el menor de sus hermanos. Los pastores de ovejas debían luchar contra leones y osos, poniendo en riesgo sus vidas. Isaí no puso en riesgo la vida de sus demás hijos, pero sí lo hizo con el menor, dado a entender que no le importaba mucho su vida. Es así como David habría crecido lleno de complejos, dejando a un lado por su familia, pero con la llegada de Samuel su vida cambiaría radicalmente. Dios te bendiga.